propuse entonces para hacer esta reunión una síntesis ordenada sería de todos los temas que llevan al aumento de los costos en la medicina privada. Y para eso se me ocurrió entonces que, como es un ámbito médico, tratarlo como una historia clínica de un paciente, que el paciente es la medicina privada. Es un paciente que está en terapia intensiva y que tiene un montón de problemas que ahora los vamos a ir enumerando, pero sobre todo el PMO, el SUR, las leyes por patología, la discapacidad, la desregulación, todo lo que hemos visto sobre el envejecimiento, las tecnologías, que vamos ahora a repasar punto por punto, pero donde fundamentalmente, y esto quedaría para otra jornada, sería el tratamiento, que es gerenciar la actividad, planificar, medicina basada en la evidencia y transformar la auditoría que conocemos médica actual como una medicina de control de gestión. Y el monitoreo de la actividad, que es otra cosa que desgraciadamente no se hace con frecuencia. Entonces, brevemente vamos a hacer un repaso de todo el sistema de salud. Sabemos que tiene tres grupos importantes: sector público, obras sociales y cobertura médica privada. Este último es el que vamos a hacer el hincapié en sus costos. Como primer lugar, como cosa general, el 70% de las prestaciones del país se hacen a través de sistemas privados, solamente el 30% a través de salud pública. Tenemos, por un lado, entonces dijimos las obras sociales, no vamos a hablar de esto. Por otro lado, tenemos la medicina prepaga, también numerosas entidades, solamente hay en la superintendencia 360 registradas, y alcanza casi a 6 millones de personas. Si es total de la población 44 o 45 millones, como se calcula, es el 13% de la población dentro de este rubro. Pero el problema está, y ahora vamos a empezar con algunos de los problemas, es la distribución. 7 entidades de medicina privada en este momento se llevan el 82.5% de esos casi 6 millones de habitantes. Y el problema, que ya se habló bastante esta mañana, es que el sistema de salud está fragmentado por múltiples causas, por las que ya hemos hablado o escuchado: las políticas, las leyes, las normas y leyes que no se cumplen, la ausencia de fiscalización, los criterios disímiles para la asignación de recursos, las coberturas sin consiguiente financiación, punto clave de todo este tema. Con respecto al PBI, el índice del 10.2% del INDEC de 2018 es un índice bastante aceptable. El tema, ahí está incluso que está dividido en los 3 sectores, más o menos casi un tercio por cada uno, pero el tema es que no es, digamos, suficientemente aprovechado. Dentro de ese gasto, que sería más o menos lo que vimos anteriormente, los privados es el 30%, y el resto de los estatales dividido entre estatales propios, los municipales y el PAMI. Y ahora veamos, también se dijo hoy en cierto momento, la Argentina tiene su distribución de recursos 93% hacia el tratamiento o curación. ¿Qué sería un país desarrollado ideal? Eso sería solamente el 65%. Tendría que dedicar el 35% restante a prevención, rehabilitación e investigación. Así que ya tenemos una gran diferencia con lo que sería lo ideal. Les comento brevemente lo que comentó el doctor De Grossi el año pasado, que era cómo llegamos a la desfinanciación. Él comentó entonces que en el siglo XX la relación era una cosa muy tipo religiosa, científica, de brujería, que después en el siglo XX pasó a la medicina científica, pero era patrimonio de los médicos. Acá la financiación era propia de los pacientes. Y llegamos a lo que era la evolución en la Argentina, con la aparición de los hospitales públicos,
que empezaron a tener su desfinanciación, y marcaba en ese entonces el doctor que el gobierno de Onganía en el año, no sé si fue 60 y algo, al entregar parte a las obras sociales, terminó de complementar el tema de la desfinanciación. Para hacerlo breve, hay 3 etapas desde el punto de vista de la medicina privada. La etapa desregulada, que fue hasta el 93, eran precios libres, contratos libres. Empezó la etapa semirregulada, cuando empezaron a aparecer las leyes por enfermedad, la discapacidad, la defensa del consumidor, la regulación de las prepagas. Y ahora se completó el tema en el 2011 con la 26682, con la regulación de la medicina prepaga, que completó el círculo, digamos, de la problemática. Y así concluía el año pasado el doctor De Grossi que el tema entonces es la financiación. Hoy se dijo, y acá yo justamente lo había puesto en esta gráfica, que hay montones de interlocutores en este tema, desde los propios pacientes, como la medicina prepaga, la medicina regularizada, el sistema de salud, las políticas, las leyes. Es una enorme, y acá debe haber más ítems que me he olvidado, que todos intervienen de una o de otra manera en este tema. No es patrimonio de algo en particular. Pero en nuestro ámbito fundamentalmente lo podemos dividir en 3 sectores, digamos. Uno de tipo gubernamental, que serían los 3 poderes, que todos intervienen en el tema de salud, y otro en el particular o en el privado, que son los usuarios por un lado y los prestadores por el otro. Y en el medio queda el llamado tercer pagador, que son entonces los financiadores, obras sociales y prepagos. Y a veces también el Estado, como se vio hoy. Y este es el dilema de las medicinas privadas, de las empresas. Tienen problemas de crecimiento, de concentración, de escasez de cama, de incremento constante de costos, tienen problemas internos de su integración vertical, la incertidumbre por el tema de los controles, las leyes, etcétera. También la integración con las ART y fundamentalmente con el tema balances económicos en rojo. ¿Cómo se llega el paciente a la medicina privada, fundamentalmente a las prepagas? Están los particulares directos, los que entran a través de empresas o corporativos, y de las que son por obra social, que son los desregulados. En ese caso, hay 2, digamos, financiadores. El paciente que paga las cuotas, sus copagos y parte de la medicación. Y por el otro lado, la entidad prestadora, que generalmente, por lo menos en nuestras estadísticas de ADEN, el 82% de ese gasto va a la parte asistencial. Hay una pequeña variante con respecto a los desregulados, donde generalmente la obra social puede tener a través del sistema de reintegros, un reintegro que lo que sería antes el SUR, ahora es el sistema integral, y que aparentemente tiene también sus problemas, que ahora más adelante los vamos a ver con los discapacitados. Y aparece otro factor, que son las gerenciadoras o los intermediarios, que también intervienen últimamente en este sistema. Estamos próximos a terminar la encuesta de ADEN en el 2018, pero les traje la anterior del 2017, donde se puede ver, ahí punto por punto, los principales ítems que componen el gasto asistencial, solamente el gasto asistencial, donde el ambulatorio lleva casi el 56% y el resto internación y otras prestaciones. Está uno por uno en el margen, donde podemos ver donde podemos ver las consultas 9 y pico por ciento, imágenes 9 y pico por ciento, 19,25% medicación ambulatoria, 27% internación pura, que esto lo podemos ver con mejor claridad en este otro gráfico, donde las consultas son el 9,4%, la medicación, como dijimos, es el 19 y pico,
35 todo lo que es internación, incluyendo la internación domiciliaria y la anestesiología, y las prestaciones variadas, prótesis, terapia, etcétera, otro 28%. Y entonces todo esto nos lleva a analizar los costos de la medicina privada, y lo dividí en tres aspectos: la inflación, el aumento de las cuotas y la inflación médica, que es la que fundamentalmente vamos a hablar. Con respecto a la inflación, bueno, no les quiero contar nada, simplemente mostrarles en esta diapositiva la imagen o la línea negra es el costo del INDEC en salud. Es muy irregular y generalmente es superior al costo del IPC común del costo general de la vida. Ahora después lo vamos a ver en otra diapositiva mejor. El otro componente que también se habló hoy, por supuesto, es el dólar. ¿Por qué? Fundamentalmente por los descartables, los insumos, el equipamiento, repuestos y esto, sobre todo, la nueva tecnología. El incremento del dólar, bueno, todo ya lo tenemos bastante en mente, bastante importante el año pasado, ya llegamos al 58% este año, y todo eso lleva también al tema de las cuotas de la medicina privada, que teóricamente tendrían que seguir ese camino. El aumento ha sido errático. Acá tomé los últimos años, pero hay meses que hay aumento, meses que no los hay, con distintas variantes. Llegamos ahora a los últimos de octubre y noviembre con el 4%. Y lo vemos así, si lo vemos así, digamos, en un gráfico, que desde noviembre o hasta noviembre de este año, partiendo con una base del 2014, aumentó casi el 500%. En definitiva, hasta noviembre las cuotas van a aumentar casi un 36%, menos que el año pasado, todavía nos faltaría diciembre, no sé si va a haber aumento. El año pasado fue casi el 41%. ¿Y todo esto a qué va? A esta gráfica, donde acá la línea verde es el aumento de las cuotas de la prepaga, que va muy por debajo entonces del costo de salud, que es la negra, y el índice total del costo de vida. Por lo que dijo nuestro colega hace un rato, que pensaba que esto va a seguir subiendo, así que va a estar por ahí, cada vez el abismo es más grande. En definitiva, en los últimos meses, el índice, los precios al consumidor aumentaron el 54 y pico %, el costo de salud fue casi el 66% y la medicina privada solo el 47%. Es el último año de agosto a agosto. Pero por otro lado tenemos otro problema. Estos son datos de ADECRA y CEDIN, que serían los prestadores. Ellos también tienen sus aumentos de costo y viene la puja de intereses. Dicen que las entidades de medicina prepaga no aplicaron ese 40-41% del año pasado de aumento, sino que recibieron solamente el 33 o el 36% como máximo. Y esto lleva entonces al punto crucial, que es la inflación médica. De la inflación general, ya les dije, no hablo, hay factores económicos, sociales, políticos, todos conocemos, pero sí remarcar un poquito la inflación médica, que es independiente de la inflación general, que depende propio de la actividad, que es superior, por supuesto, a la inflación general y que es internacional, donde acá entonces tenemos varios factores. Los más importantes serían los avances tecnológicos, que lo hacen cada vez más caro, que las personas tienden a utilizar más servicios, más costos. El tema de la fantasía de la salud eterna y que la inflación supera a la general en todos los países. Este cuadrito, por ejemplo, marca distintas variaciones entre la inflación general y la médica en distintos países, algunos con una diferencia muy notable, otros no tanto. Aparentemente quienes tienen las cosas más equilibradas, que sería en nuestros vecinos sería Chile, tienen un menor efecto. En otros países la diferencia llega hasta triplicarse.
Y entonces nos quedamos con 7 factores fundamentales, algunos son, que le puse la crucecita, son un poco más importantes, pero todos tienen su importancia. Uno es el cambio epidemiológico, el incremento de la edad, el otro la innovación tecnológica, la demanda de mayores diagnósticos y tratamientos, las leyes por patología, el PMO y todo lo demás, las partes judicial, factores adversos propios de la medicina prepaga y uno que es muy importante, el aumento por la discapacidad. Vamos a ver cada uno de estos 7 puntos que son los que creo que nos interesan en el día de hoy. Punto 1. Hay mayor expectativa de vida, ya lo hemos visto, hay aumento entonces de enfermedades crónicas, incremento de la patología fundamentalmente oncológica y cardiovascular, y fundamentalmente las empresas que por antigüedad y prestigio acumulan mayores. No sé si lo traje, pero hay una escala que cada año las empresas de ADEM tienen cada vez más socios mayores. La edad promedio entonces crece y crece también en sus empresas. A colación y como breve anécdota, en un momento dado me citan en la dirección de una empresa de un prepago para hacerme cargo de cuestiones de sistemas, y cuando les pregunto cuántos pacientes tiene, me dice tanto. En ese caso eran 10.000, le digo, bueno, ¿qué promedio de edad? No sé, me dijeron tanto, y bueno, el año que viene van a tener 10.000 años más. Con eso pasé a ser gerente de la empresa. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta eso, porque prepagos más grandes o que tienen muchos desregulados pueden renovar la cartera o incorporar gente que tiene matrimonios con chicos, etc. Las empresas grandes de medicina prepaga, grandes, diría, mejor dicho, medianas, tienen ese problema, y sobre todo ahora con la parte económica, y los mayores van quedando en mayor cantidad que los que ingresan como menores. En respecto a la población argentina, también ya se dijo, año a año aumentan los mayores, y sobre todo, también se dijo hoy, aumentan más en capital y en el Gran Buenos Aires que en el resto del país. Los menores y los intermedios se mantienen casi iguales, y los que suben son la población mayor de 60 años. Y esto es lo que le decía, es decir, las empresas de medicina prepaga van tomando cada vez mayor cantidad de pacientes añosos. 2 contras. Una, el crecimiento general de la población, y otro, que los que tienen prepagas y son mayores no la pueden dejar. Así que siguen estando en el sistema. Esto que también se dijo hoy de personas de más de 100 años es cierto. Hace poco, viendo una estadística de una entidad que manejo, me aparece paciente con 0. Digo, será un error. No lo capta el sistema. Tenía 104 años. Es decir, y aparecen no una, sino 2. Es decir, que cada vez están apareciendo pacientes con más de 100 años. Con respecto al gasto hectárea, por supuesto, esto es un promedio de ADEM, donde, como dije, hay empresas grandes, empresas chicas, empresas que tienen grupos familiares integrados, otros no. En general, ese es el promedio, 35% gastan los mayores. Pero, y esto es más difícil de ver, pero una entidad que tiene un alto promedio de edad, por supuesto una población grande de mayores, tiene un gasto terrible comparado con una empresa más nueva, pequeña, que tiene pacientes más jóvenes. La diferencia es abismal. Acá se lleva casi el 70% del gasto. El problema de la longevidad es un problema general, simplemente se da en todos los países. Lo traje para mostrar, ¿dónde estamos? Acá.
que Argentina para el año 2040 ya va a estar en 79 años, según los cálculos. Todos los demás países también van a... Y como curiosidad, simplemente se lo muestro porque salió publicado, Japón, que actualmente tiene la mayor longevidad, va a ser superado por España dentro de unos años. No me digan por qué, pero estos son los datos. Con respecto a las patologías, esto es unos datos de las empresas de seguros y muestran que evidentemente, independientemente de los países o de las regiones, hay 4 o 5 cosas que se repiten y que hacen al tema de la salud. La parte cardiovascular, diabetes, salud mental, etcétera, como las partes crónicas y el uso de los VIAC, los medicamentos, por supuesto, y la parte oncológica. Y como corolario de todo nuestro problema, que también lo comentó muy bien el doctor que estuvo antes, es que estamos transformando la sociedad en una sociedad mórbida, sobre todo por la enfermedad metabólica, falta de ejercicio, obesidad, diabetes, etc. Todo eso influye terriblemente en los costos. El punto 2 sería el crucial, digamos, de estos momentos o de estos últimos tiempos. Y acá es una cosa importante. Si la industria... bueno. Si la industria, por ejemplo, aumenta su tecnología, se produce una limitación de recursos humanos, se abarata la producción, etcétera, etcétera. En la salud es todo lo contrario. La incorporación de tecnología no sustituye el trabajo, sino que lo incorpora más capital y aparte requiere recursos médicos o de técnicos más calificados y por ende más caros. El ejemplo más típico sería, no sé si ustedes alguno tuvo la oportunidad de ver, una de las plantas últimas de la Argentina es la de Chevrolet en Rosario. Si ustedes ven un video, ven un galpón enorme, con todos brazos moviéndose y humanos, como dice mi nieta, no hay. Alguno que otro operario solamente en alguna fase final. Es justamente entonces todo lo contrario de lo que nos pasa en salud. Ahora, el otro punto. Por supuesto que las nuevas tecnologías son carísimas, medicamentos, prótesis. Y además tenemos el tema de que todo lo que, para los pacientes, todo lo que lo último suele a mejor, a mayor efectividad, y entonces todo más caro. Por el otro lado, y lo vamos a ver ahora con los tratamientos biológicos, aparece otra enfermedad, que es la enfermedad de los medicamentos biológicos, porque como llevan a tratamientos crónicos, también traen a una patología de enfermedad crónica por el medicamento, por sus apariciones de complicaciones, efectos secundarios, etc. Enumerar las tecnologías de salud sería para todo el día, pero podemos dividirlo en tres grupos fundamentalmente. Los procedimientos terapéuticos, desde la endoprótesis, los neuroestimuladores, los stent, hasta la cirugía robótica, como vamos a ver ahora, los métodos de diagnóstico nuevos, sobre todo la aparición de la genética como tema de diagnóstico y, por supuesto, los medicamentos. Por ejemplo, de temas de evolución, hasta no hace mucho tiempo apareció la TAVI, bueno, el implante que trajo un poco de ruido por su precio, etc. Pero duró poco la discusión porque apareció la TAVI transapical y nuevas aplicaciones de la TAVI común, que antes era para determinados pacientes, empezó a ser usado para pacientes cada vez con menos riesgo. Aparecieron los neuroestimuladores para el Parkinson y otras enfermedades similares, costo más o menos aproximado de $1 millón actualmente. Aparición del sistema de robot para ciertas cirugías, hubo ya que cubrir algunas.
Y aparecen en el mundo otras cosas que en este momento no las tenemos acá, pero hay que verlas. Se está haciendo válvulas cardíacas con sistemas 3D que se adaptan perfectamente a la válvula del paciente, es decir, se hacen a medida del paciente. Tiene una enorme cantidad de ventajas porque evita los problemas posteriores, de filtraciones, etcétera, etcétera, pero ya está en marcha. Y está en marcha para otros órganos. En Tel Aviv se está investigando ya, y ya se hicieron algunas pruebas, no en humanos, pero con un corazón impreso en 3D, donde la tinta que sería de la impresora teóricamente son células, un tejido hecho a base de células. Todo esto de los medicamentos generalmente se resume en lo que se llama enfermedades catastróficas, que también pueden ser gastos catastróficos. Ya sabemos las enfermedades crónicas, algunas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, otra que vamos a ver por el tema de los medicamentos. El gasto catastrófico impactó evidentemente sobre los prepagos ya desde hace un tiempo. ¿Y cuándo empezó esto? Para nosotros, lo hago desde el punto de vista de ADEM, fue en el 2013, cuando uno de nuestros colegas trajo este tema, el eculizumab, que costaba 500, 600 mil dólares. Eso nos llevó a la alerta y a partir de ahí empezamos a hacer en nuestro sistema de asesoría de los jueves estudios de los medicamentos. Fundamentalmente tomaron medicamento, estas palabras o estas siglas, PIAC, que es medicamentos de baja incidencia y alto costo, los medicamentos de alto costo, los MAU, que serían los anticuerpos monoclonales, o los medicamentos biológicos, y últimamente se llamaban medicamentos huérfanos para hacerlo homologado a las enfermedades crónicas que también se les llaman, y de alto costo que también se les llaman huérfanas, generalmente las genéticas. En ese momento que estamos todavía en el 2017, ¿se acuerdan que en la primera diapositiva dijimos que del gasto asistencial el 19 y pico era de medicamentos? Bueno, de ese 19 y pico, 27% de esos 19 son por los medicamentos de alto costo, generalmente los VIAC. Ya se evidenciaba entonces como dato el aumento excesivo en todos los casos, si vamos a la inflación o vemos lo que es una escalerita más o menos progresiva año a año. En cuanto a los medicamentos, se fue terriblemente hacia arriba la columna. Y vamos a ver este año a ver cómo da. Para sintetizar rápidamente, por si hay algunos que no son médicos, los medicamentos biológicos entonces son compuestos químicos de estructuras definidas, muy complicado de reproducir, son moléculas muy grandes y que empezaron, si lo vamos a pensar desde el Antiguo Egipto, pero fundamentalmente lo vimos hasta no hace muchos años en hormonas de crecimiento, enzimas, etcétera, hasta que aparecieron los monoclonales. Los anticuerpos son globulinas que circulan por nuestro organismo para defendernos ante las agresiones infecciosas, se usaron como puente para hacer medicamentos. Y el inicio de todo esto fue nuestro premio Nobel, el doctor Milstein, que logró entonces moléculas químicamente puras, invariables, muy específicas, de elaboración compleja y, por supuesto, de alto costo. No les voy a dar detalles de cómo se elaboran, pero generalmente son complejos muy complicados de elaboración y de tamaño. Ahí tienen la comparación del Enbrel, por ejemplo, con un paracetamol, la diferencia de estructura molecular y de estructura química en sí. Entonces, ¿qué es una droga biotecnológica? Son drogas proteicas, digamos, que se fueron modificadas para los seres humanos. Generalmente
por el ADN recombinante. Ahora ya también hay otro, está el AR intercombinante también, que está produciendo también medicamentos parecidos. Entonces, definimos la biotecnología como nuevas drogas, compuestos que no eran químicos, ahora son biológicos. Antes eran fácilmente reproducibles, ahora no, tienen que pasar por varios mecanismos y en general los monoclonales son los que más o menos o en gran parte manejan el mercado actualmente. Pero hay de todo tipo de variantes. El problema es que un medicamento químico normalmente puede llegar hasta 50 pruebas de control. Para medicamento biológico lo mínimo son 250 pruebas. Hay que tener en cuenta que los biotecnológicos tienen que ser humanizados, porque generalmente se hacen con Escherichia coli, con ovarios de hámster, etcétera, etcétera, y después tiene que ser todo un proceso para que sean compatibles esas proteínas con el ser humano. Y entonces llegamos al punto que queríamos en cuanto a medicamentos de alto costo. El primero que nos tocó la campana fue el Humira, que provocó, digamos, un estrés en el tema de las auditorías por su aparición, de qué lo que se cubría, qué no se cubría. Pero después ya aparecieron versiones más nuevas. En este momento, el vedolizumab cuesta 310.000 pesos. Teníamos la esclerosis múltiple, que pese a todo había aparecido el fingolimod, y bueno, el fingolimod era caro, había varias variantes, digamos, de precio, pero también se complicó. Apareció el cladribine y el ocrelizumab, que vale 783.000 pesos. Y no sé si esto lo hice hace un par de meses, así que no sé si habría que actualizar. Otra variante fue para la esclerosis lateral amiotrófica. Teníamos tratamiento no muy caro, pero bueno, era el Riluzole. Bueno, apareció en Japón el Ridicava. No es biológico, pero vean el precio, $146.000 anuales esto. Y la frutilla fue, en nuestros últimos tiempos, la atrofia muscular espinal. Sabemos que es una enfermedad crónica, genética, recesiva, etcétera. Aparentemente hay unos 400 casos en la Argentina, 200 ya están digamos, en cierta forma en tratamiento. Y se calcula que hay un incremento, o puede haber un incremento de 31 casos anuales. Todo esto llevó a que apareciera este medicamento, el Spinraza, con un costo terrible, en dólares, más o menos en la carga solamente ya sale $500.000, el tratamiento es más o menos $750.000 por mes, por año, y que tiene, como dijimos, o como alguien comentó acá, diferencias con otros países. Por supuesto que en otros países es más barato, pero nosotros teníamos ese valor. Es importada, no estaba aprobada por el PMO, pero recientemente, hace muy poquito, hace un par de meses o menos, fue aprobada, incluida en el PMO. Un pequeño alivio. Como ustedes saben, el acné sigue un poco detenido, pero se formó una comisión que se llama CONETEC, que es una comisión que empezó a tratar temas, aunque sea puntuales. Dentro de eso, y para no explayarme mucho, uno de los primeros temas, o el primero que tomó, es este. Lo aprobaron para su uso y está actualmente vigente para todas las empresas de prepagos o de obras sociales que hagan un convenio. Hay que firmar un convenio. Los que firman ese convenio con el Estado pueden a través de eso comprarlo directamente a Biogen con descuentos muy importantes, casi el 50% menos. Pero hubo un inconveniente. Se incluyó
Antes era para el tipo 1, se incluyó el tipo 2 y el tipo 2A. Es decir, que se aumentó la expectativa, el campo de acción. Pero miren lo que pasó. Para la misma enfermedad apareció otro medicamento que es muy complicado de decirlo, pero que vale $2.125.000. Tiene una ventaja, es aparentemente, porque no hay experiencia todavía, una inyección sola para toda la vida. Se planteó, cuando mostré esto con los muchachos de ADEN, se planteó el tema del precio, que me puse a buscar en internet a ver qué podía, y encontré. La empresa productora dice que fijó este precio porque es exactamente el 50% de lo que cuesta atender un paciente en Estados Unidos durante 10 años. Ese es el cálculo que hicieron para determinar el precio. Me había dicho que lo dijeron por ahí. Se puede pagar en cuotas, en cuatro cuotas. Pero, y acá muestro algunos por mostrar, pero si no podía estar toda la tarde acá, está el Patisiran para la amiloidosis hereditaria, $450.000. El otro que casi no lo sé oficialmente, pero lo sé, digamos, casi oficialmente, en la Conectec, el próximo medicamento que va a sacar es el pembrolizumab para pacientes con cáncer de pulmón, que ya se terminó el estudio, que tiene ese precio, $263.000, y que entonces saldría si se hace el mismo esquema que el anterior, podría salir mucho más barato. No hace mucho que se aprobó, pero se está usando mucho, se está indicando mucho ahora en los pacientes. Después tenemos otro para el cáncer de próstata, un parecido o un similar para la hipertensión pulmonar, para el SIA de ovario. Todos vean los precios, ¿no? Para el cáncer de mama metastático también, todos 400, 500. Lo que decía, no, ya apareció uno nuevo para la migraña, $260.000. Es para la migraña crónica resistente. Bueno, habrá que ver si a algún médico no se le ocurre recetarla por una migraña frecuente. Otro peligro es el alirocumab. No vale tanto, pero es para la hipercolesterolemia. O sea que si se empieza a usar para eso, en vez de $4.000 que gastaríamos con una atorvastatina o similares, nos va a salir 10 veces más. Así que puse 4 por poner en el mercado. Hay muchas ofertas, solamente tienen que elegirle cuál les parece más económica. Todas en dólares. Algunas son por año, sí. Algunas no son ni clase 1. No. El problema está en que la mayoría tiene aprobación de alguna agencia. Días pasados estuve en una conferencia que dio Michael Drummond, que es el capo, digamos, del NICE, que estuvo con el ministro, etc. Bueno, una conferencia internacional que auspició el Banco Interamericano de Desarrollo, y justamente criticó eso, es decir, se halagó él que en Inglaterra se hace un estudio muy meticuloso antes de aprobar las medicaciones, etcétera, etcétera, y que la contrapartida era, por ejemplo, la FDA, que autoriza con algún ya estudio más o menos lógico, sin llegar a completar todos los estudios. La otra cosa que, bueno, ya que estamos
lo comento que dio como cosa importante que aparte de lo que vamos a ver más adelante, que la medicina basada en la evidencia, sea la medicina basada también en lo económico. Es decir, que hay que fijarse, aparte de todo lo médico, de todo si se puede pagar y a qué costo, etcétera, etcétera. España, por ejemplo, para aprobar un medicamento tiene que estar aprobado no solo las bondades, digamos, del medicamento, sino el precio de venta. Tiene que concluir eso. También dijo que como contrapartida Alemania hace lo mismo, pero tarda un año. Así que durante un año nadie puede pedir el medicamento o recetarlo porque está en estudio. Se ganan por lo menos un año. Esto es sería para los auditores, que no todos son BIAC, porque generalmente los gerentes o la gente de nivel superior se enfrenta en los BIAC o en los trasplantes o en cosas caras, pero ya lo vimos acá con lo que mostró hace un rato la doctora, que el tema de medicamentos como la diabetes, SIDA y algunos otros cardiovasculares, etcétera, no son de tan alto costo individual, pero multiplicado por la cantidad de socios o pacientes que lo usan, hacen que esa cifra sea mucho más importante que lo otro que es lo aislado. Como cosa, un trasplante para una prepaga puede ser el 0,01, 0,2 de su presupuesto. Y habíamos visto aquí que el 19% era solamente de medicamentos. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero no nos bastamos con eso. Apareció la terapia de transferencia genética para un montón de enfermedades cromosómicas. No sé, ya hay cientos de enfermedades cromosómicas digamos, bien catalogadas. Todos estos productos próximamente van a salir a la venta, es donde se intercambia alguna zona del ADN por otra zona y eso produce, por supuesto, una mejora o una curación. El problema de esto y de algunos, incluso de los MAB, es que son generalmente de por vida, porque si logramos conseguir que un chico con algún tipo genético mejore con esa medicación, pero después se la lleva de por vida. Así que no solo es ese gasto inicial que mostré ahí, sino que habría que sumar todos los años que va a seguir consumiendo. Y por último, en este tema, la perla sería que nosotros en la facultad aprendimos que el ADN, el ARN, era digamos, una cinta y que estaba unida por adenina, tiamina, citosina y guanina, y con eso se conformaba todos los códigos genéticos. Pues bueno, en Estados Unidos ya gente que está trabajando, haciendo nucleótidos, reemplazando estos, y que lo llaman con las letras del último abecedario, X, Z, etcétera, reemplazando estos nucleótidos. Así que toda una medicina nueva, toda una medicación nueva, que por supuesto no va a ser barata. Tal es así que en Estados Unidos, en una universidad y una entidad, tiene ya hecho un protocolo, programación para un tratamiento antitumoral específico. Tiene establecido las pautas que hay que hacer si alguno quiere hacer un medicamento de este tipo. Tiene que cumplir esas 6, digamos, normas, digamos, para hacer un medicamento para un determinado tumor. Así que ya está todo en marcha. El otro punto es el incremento de la demanda. Por supuesto que la población, con el tema de Internet, etcétera, etcétera, tiene mayor conocimiento de los temas de salud. No sé si bien o mal, pero los tiene. Tiene mayor accesibilidad a los servicios. Y acá viene otro problema que es propio de las entidades de salud. Generalmente son entidades que son prepagos y son prestadores. Entonces crean nuevos servicios de cirugía de tal, de plástica, esto, el otro, compran un nuevo procesador, hacen nuevos estudios. Todo eso le viene como un boomerang, porque además esos pacientes y esos médicos de la institución a su vez recetan o piden o solicitan esas nuevas
esas nuevas prestaciones. Entonces, como resultado total es que las solicitudes van en crecimiento y aparece otro punto, que vamos a ver luego, que es la internación domiciliaria. En definitiva, hay un exceso de consultas y de estudios, por causa de los médicos, por causa de los pacientes, y porque hay un tercer pagador que en esa conversación está ausente. Entonces, el médico por mala praxis, por falta de tiempo, porque hace trabajo científico, por lo que sea, pide y pide y pide. El paciente demanda, además porque pago las cuotas, otra cosa muy, muy solicitada, y además por el sistema mismo. Es pluri o poli especialidades, no hay médicos de cabecera, el paciente va como un shopping y todos los estudios se repiten. Si supieran y pudieran hacer en algún momento una misma paciente la cantidad de estudios que se hacen en un año, van a ver que van a encontrar un montón repetidos, incluso con días de diferencia, porque uno se lo pidió el clínico, otro se lo pidió el traumatólogo, otro el dermatólogo, tiene 3 hemogramas en una semana. Eso parece mentira, pero aparece a montones. Ejemplo del aumento de los consumos es, por ejemplo, también con la estadística del 2017. Cada 100 consultas teníamos 153 estudios de laboratorio, 34 de imágenes y el resto de diagnóstico y tratamiento. Pero si lo vemos en la evolución en los años, vemos que año a año el laboratorio, o la cantidad de estudios de laboratorio por año, va creciendo. De 9 y pico en el 2004, estamos casi en 12 y ahora creo que ya lo superamos. Y eso sería un número, pero falso, porque en realidad estos 9 de acá no tienen el mismo costo de acá. Acá la mayoría son todos no nomenclados. Por supuesto, mucho más caros. Si lo vemos con respecto a estudios de alta complejidad, tomemos solamente tomografía y resonancia y vemos, pese a que está muy ampliado, digamos, que son bastante parejos la suba de tomografía y resonancia, pero evidentemente en alza constante. Y el otro punto, entonces, que es importante o primordial para las empresas es el tema de la internación domiciliaria. Aumentó en cantidad y en precio durante los últimos años en forma bastante creciente, pero con un dilema. Originalmente se pensó que un paciente con internación domiciliaria gastaba menos que uno de internación. Sí, eso fue real, pero con el tiempo se revirtió. Ya hay entidades que no dan internación domiciliaria porque les sale más caro que tenerlo en su propio sanatorio. Es decir, apareció la cronificación de la internación domiciliaria. Los pacientes, los médicos, la judicialización hacen que ese paciente que se tenía que estar en internación una semana se quede a veces de por vida. No es un tema menor, que acá lo puse al final, que aparte de todo tiene el 100% de descuentos en medicamentos. Pequeño detalle. Punto 4. Tenemos todo lo que es las leyes, el PMO, el tema de los reintegros. Aparecieron desde que empezó el PMO un montón de cosas de prestaciones diagnósticas y terapéuticas, muchas de las cuales ya nombramos, fueron apareciendo. Incluso en la semana pasada, hace unos días, apareció la autorización para importar cannabis, con lo cual no está en el PMO, pero ya se está pidiendo, ya se está, digamos, hay un elemento legal como para poder hacerlo. Incluso en la ley del aborto que se discutía, se pedía que los prepagos la incluyeran como gratuita. Parte de este problema fue evidentemente el PMO, todos lo conocemos, no me voy a meter en eso, pero sí resaltar que tiene o tuvo una actitud expansiva, no tuvo definiciones con los límites difusos.
como ya se habló hoy, tiene piso, pero no techo. No se correlaciona con los programas SUR y los otros. Fundamentalmente, esto que se habló mucho del coloquio que estuve los otros días, internacional, que no tenemos guías. Ese fue el mayor crítica, digamos, internacional, digamos, a nuestra actividad. La última resolución con respecto a... ¿Dónde está? Acá abajo. La 310, que se habló hoy también, data del 2004. Así que eso nos da una pauta del control que es. Y la otra cosa que se descartó o se destacó mucho en el simposio del otro día fue que no se descarta las prestaciones o medicamentos ineficaces, cosa que aparentemente el NICE hace periódicamente. Entonces, bueno, ¿qué nos queda para el PMO? Bueno, replantear todo, cuánto cuesta, qué cosas se deberían cambiar, cómo financiar, etcétera. Es todo un tema para charlar. El tema fundamental, digamos, de todo este tema de los costos, como ya dijimos, fue la Ley 26682, que incorporó la cobertura PMO, les prohibió los prepagos, las carencias, no se puede rechazar pacientes por edad o patología. Se estableció, por supuesto, que la superintendencia es la que fija, o la secretaría fija los valores. Entonces, todo eso contribuyó a complejizar más el tema. Leyes por patología. Hay montones. Puse solamente una filmina, unos cuantos, sobre todo discapacidad, trastornos alimenticios y reproducción asistida, pero prácticamente montones de enfermedades, lo que logró inequidad y superposición de acciones. Alguien dijo también, creo que en ese congreso, que si fuéramos, digamos, coherentes, tendría que haber una ley para cada patología, porque hay pacientes que tienen determinadas patologías que no están en ninguno de estos y que no se sienten cubiertos. Después apareció en el 2012 el SUR con su sistema de reintegro único. Y aquí aparecieron, está chiquitito, no se puede leer, pero no interesa, la mayoría de todos esos son MAB, que aparecieron, digamos, irrumpieron como un tema que no estaba en el PMO, pero están en el SUR y hay que darlos. Y el punto 5 es la parte judicial. Juicios, amparos, todo ese tema, aparte de los juicios de mala praxis, la sobreactuación de los médicos por una medicina defensiva y fundamentalmente porque el derecho de la salud está incorporado a la Constitución. Entonces, eso llevó, por un lado, a la concepción del público, que es gratis, y a la concepción de los jueces, que si está en la Constitución dice que hay que cubrir todo, hay que cubrir todo. Esto lo mostró la doctora Eisenberg en su reunión de acá del año pasado, que mostró justamente que todos estos tratados internacionales de salud que fueron incorporados a la Constitución son la base para los fallos de los jueces. Entre paréntesis, Drummond jocosamente comentó que Argentina y unos cuantos países de América son los únicos en el mundo que tienen la salud incorporada a la Constitución. Y por eso, dice, por eso tienen juicios. Pero aparte de la ley de los pagos, también tenemos otra cosa en contra, que es la de defensa del consumidor. Es más pequeña, pero es horadante todos los días, siempre alguno se presenta, hay que ir a la Defensoría del Pueblo a defender algún reclamo. ¿Cuáles son las principales causas judiciales? Medicamentos, geriátricos, las prestaciones integrales, la escolaridad, que no debería cubrirse, la asistencia domiciliaria y los tratamientos que no están en el PMO, pero hay que cubrirlos de todas maneras. La inequidad fundamentalmente depende de la clase social, ya que la gente de capital o de mejor posición económica puede acceder, el resto queda relegado. Dos cosas importantes: la evaluación
tecnológica, que sería el ACNES, si se llega a conformar, de todas maneras solamente completaría el 31% de los casos, porque el 70% son por casos que están relacionados con la inclusión o no del PMO. Sexto punto son los factores adversos que son propios de las instituciones. No se pueden limitar las preexistencias, el tema de la desregulación, el desarrollo de seguros de salud, que todavía no está en vista, pero ya OSDE sacó una propaganda con seguros de salud, y la crisis que está asumiendo, que es la baja de los prepagos. La gente regresa al hospital o a los sistemas públicos o se baja directamente por una cuestión de gasto. La Superintendencia de Salud dio como estadística que en los 3 últimos años la baja de la cápita de los prepagos en global fue del 12%. Y por último, el aumento de la incidencia de la discapacidad, creo que es el más importante. Debe cubrirse transporte y educación, que no deberían cubrirse, la creciente cantidad de discapacitados, todo a partir de la ley de discapacidad. Y otro problema adicional es la enorme cantidad de registros de CUT emitidos que pude conseguir solamente hasta el año 15. A partir de ahí no se publicaron más, pero miren lo que aumentó en los últimos años, el 8.000%. Les dan certificado de discapacidad a cualquiera. Este es cómo se cubre, el PAMI cubre el 60% y la medicina prepaga cubre el 10% de la cobertura de los discapacitados. Esto llevó a que en ADEM, por ejemplo, en el año 2016 medimos 7.6 cada 1.000 afiliados y en el 2017 ya teníamos el doble. Esto llevó a que en el año 17 fuera la primera vez que se reunieran todos los prepagos. Vienen ahí todos los prepagos que se reunieron, los grandes por supuesto, para tratar en conjunto. Eso fue por causa de que había aumentado enormemente, 120% la cantidad de discapacitados, el gasto total se llevó a 8.000 y pico %. La prevalencia, por supuesto, para los mayores de edad, y el gasto del discapacitado, la línea horizontal, la base, es el gasto de un paciente normal, y los discapacitados entre rehabilitación y el gasto general, por supuesto, superan enormemente al paciente normal. Por último, tenemos los reintegros, entonces esto que lo vamos a pasar del lado, y terminamos con como el principio. Entonces, el paciente le pregunta al médico cuántos años le queda y el médico le dice 10, 9, 8, 7,